En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y usar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, amado Padre, Padre de la gloria, en esta hora de la mañana estamos aquí ante tu presencia para darte gracias. Gracias por tantas bondades, por tantos beneficios que derramas cada día en nuestras vidas. Gracias por el maravilloso don de la vida, la salud, la familia, por el maravilloso y santo don del Espíritu Santo, que es la fuente de tu gracia, es la fuente donde fluyen todos tus dones, todas las virtudes. Te suplicamos que derrames, oh Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, para que vengas a santificarnos, a renovarnos, a levantarnos de donde estemos caídos y vengas a darnos esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos. Tú que eres el dulce huésped del alma, tú que eres el amor que existe entre el Padre y el Hijo, te suplicamos que vengas en auxilio de nuestras pobres almas. Oh Espíritu Santo, ven y Creador Espíritus, derrámate sobre nuestras vidas con poder y gloria para poder ser reflejo e imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco acerca de las lecturas de este día, martes 21 de octubre del año 2025. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario y pues vamos a meditar y a leer las lecturas. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oremos todos juntos con el Salmo 39. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón.
Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que gocen en ti y se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar los encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o en la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos viendo lo maravilloso de estas lecturas. Lo maravilloso, pues, que es Dios, a través de la Santa Iglesia, que es Madre y Maestra, nos pone estas maravillosas lecturas para nuestro deleite y para nuestra reflexión. Y vemos, pues, ahora San Pablo, siempre con la carta a los romanos, nos está enseñando y nos está diciendo de que así como por un solo hombre todos fuimos hechos pecadores, y todos sabemos que ese hombre pues fue nuestro primer padre, así se le llama en la Iglesia Católica. Nosotros lo llamamos como nuestro primer. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Les preguntan en el catecismo y todos respondemos: Adán y Eva. Entonces todos descendemos de ellos, ¿verdad? Ellos fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva fueron la primer pareja de humanos que Dios, en su infinito amor y bondad, creó sobre la faz de la tierra. Encontramos en el libro del Génesis, pues en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, Adán, sabemos de que él cometió el pecado de la desobediencia. Cometió el pecado, pues, de el querer ser como Dios. Dios, cuando lo crea, lo creó en justicia, lo creó santo, lo creó puro, lo creó para que viviera en un vínculo de unidad con Él. No había tristeza, no había dolor, no había muerte. Todo era alegría, todo era paz, todo era felicidad. Pero, como siempre, a veces nosotros los humanos nos dejamos llevar más que todo por lo que el mundo nos ofrece, por lo que el demonio nos presenta, que ante la luz de nuestros ojos aparece como algo apetecible, algo bonito, algo que aparentemente es bueno, pero que en realidad es malo y las consecuencias son graves. Llega el demonio, pues, y tienta a la mujer y los engaña prácticamente, y les dice de que es verdad que Dios no les permite comer de ningún fruto del árbol. Y la mujer pues le dice: sí podemos comer de todos menos del árbol que está en medio del jardín, que es el árbol del bien y del mal y todo eso, que si lo comemos moriremos. Y el demonio pues comienza a meter su cizaña y le dice: no morirán, si ustedes comen de ese árbol van a ser como dioses, van a ser inteligentes, y entonces eso les pareció un poco, a Adán y Eva les pareció algo pues como llamativo, ¿verdad? Entonces cometen el pecado de desobedecerle a Dios y comen del fruto. Y a través de ese pecado de la desobediencia, pues yo pienso que también, aparte de la desobediencia, hubo como desconfianza, pues, o sea, no confiaron plenamente en lo que Dios les decía. Entonces, por medio de ese pecado, todos fuimos hechos pecadores. Y todos desde que nacemos con la secuela, nacemos con la concupiscencia del pecado original. Pero Dios, en tan infinito amor y su misericordia, pues a través del sacramento del bautismo nos borra ese pecado.
pero pues cargamos con la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y sabemos que por el pecado, como dice San Pablo en los Romanos, que por el pecado de un solo hombre también vino la muerte para todos, ¿verdad? Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan bondadoso, Dios es tan generoso, de que no quiso que permaneciésemos en ese estado. Dios sabía que el hombre había pecado, que había desobedecido y que por ende pues había entrado la muerte, establecido su reinado entre medio de nosotros. Y Dios pues envía después a su Hijo, así como por un solo hombre, Adán, entre el pecado y por el pecado la muerte al género humano, así también por un solo hombre, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, el 3 veces santo, ese que caminó sobre las aguas, ese que resucitó muertos, ese que curó leprosos, ese que alimentó tanta gente con pocos panes y unos cuantos peces, ese de que hacía oír a los sordos sus maravillas, que hacía ver a los ciegos, que levantaba al inválido, ese que tenía piedad y misericordia de la gente de su región, en su tiempo. Ese mismo Jesús, a través de él vino la salvación para todos. A través de él vino la restauración de ese pecado que había entrado por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y así como por un solo hombre entra también la muerte, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, también Dios nos otorga vida, y no solamente una vida terrenal, sino que una vida en abundancia, como dice San Juan, ¿verdad? Jesucristo él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y por ende, pues, a través de Él, pues, nos viene la vida, y Dios, en su infinito amor, pues, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos pecadores, yo he escuchado muchos hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí van puros hipócritas, ahí va pura gente pecadora, gente chismosa, gente borracha, gente chambrosa, gente maldosa, gente adúltera, gente fornicaria. Bueno, y comienzan a poner un montón de pecados, un montón de pretextos. Pero yo, como le digo a cualquiera, la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital para gente enferma, para gente pecadora como yo. Y bueno, les digo yo, un día hablando con un muchacho por ahí que me dijo que puros hipócritas íbamos a la iglesia, le dije, ¿sabes qué? Pueda que tenga razón, pero todavía hay espacio para otro hipócrita más, vamos. Entonces, Dios dejó su iglesia y a través de ella, pues dejó a través del Espíritu Santo esos dones por donde fluye la gracia de Él, que son los sacramentos, especialmente pues los sacramentos de la reconciliación y la Santa Eucaristía. O sea, son 7 sacramentos los que en nuestra iglesia tenemos, pero no estamos hablando aquí en esta reflexión de los sacramentos. Solamente voy a hacer una pequeña reseña acerca del sacramento de la penitencia. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Recordemos aquella parte del Evangelio cuando la mujer adúltera había cometido adulterio y pues la condenan todos, la juzgan, la señalan e inclusive la llevaban a matarla lapidada, o sea, a matarla a puras pedradas, a que muriera apedreada. Y dice de que la presentaron al Señor Jesús como para ponerlo a prueba, para hacerlo caer a él. Y dicen, Señor, esta mujer fue encontrada en flagrante adulterio y la ley de Moisés nos ordena que debemos de matarla a pedrada, o sea, lapidada. ¿Y tú qué opinas? Dice que el Señor simplemente se agachó su mirada, comenzó a escribir sobre la tierra y solamente les dijo, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra, que lance la primera piedra. Y dice que todos los hombres comenzaron a irse, comenzando por los más viejos, por los fariseos, por los doctores de la ley, por los que estaban al frente del pueblo, fueron los primeros en irse marchando. Y esto pues nos enseña de que el Señor aquí cumple su palabra, donde dice San Pablo, pues de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más pecadores somos, más misericordia tiene Dios de nosotros. Pero nosotros debemos de también buscar esa misericordia de Dios. Yo les pregunto, o me pregunto a mí mismo, cuando tengo sed, busco la fuente de agua para saciar mi sed. Cuando tengo hambre, busco el elemento material para saciar mi hambre material. Pero cuando estoy en pecado, ¿por qué no busco la fuente de la gracia, de la misericordia de Dios, que se encuentra en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia o confesión, como le llamamos?
¿Por qué no hacemos eso? Y cuando tenemos hambre y sed, ¿por qué no buscamos ir a la Santa Misa, al banquete de bodas del Cordero, ir al banquete por excelencia, donde el Señor, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se convierte en nuestro alimento para nuestras almas, para nuestra vida, se hace nuestro compañero de camino, nuestro compañero de viaje y por tanto nuestro alimento espiritual para que alcancemos la salvación? Meditemos, hermanos, si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios, pues Dios nos está dando la gracia y nos está dando todo para que nosotros alcancemos salvación, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ser sumisos a su voluntad y buscar esas fuentes donde fluye la gracia de Dios. Y así pues vamos un día a podernos llamar dichosos, ¿verdad? Como dice la carta del apóstol a los romanos, vamos a ser dichosos porque Dios pues nos va a justificar por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Entonces, busquemos esa fuente de gracia, busquemos esa fuente de salvación que la encontramos pues en los santos sacramentos, especialmente en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Santísima Eucaristía. Entonces, busquemos de Dios. Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, como dice el salmista en el Salmo 50, dice de que un corazón quebrantado y humillado Dios nunca lo desprecia. Pero nosotros debemos de sentir en nuestro corazón, debemos de arrepentirnos de corazón y debemos de enmendar nuestros errores y tratar la manera de pedirle a Dios que con su gracia pues podemos evitar las ocasiones de pecado y por ende el pecado. Un corazón quebrantado y humillado Dios nunca lo desprecia. Y el salmista David pues después de que él comete el pecado de adulterio que escribe este salmo, en ese momento de arrepentimiento, él le dice al Señor: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. Y el salmista le pide al Señor que limpie sus pecados, que son rojos como la púrpura y rojos como la escarlata, que los purifique y los vuelva blancos como la nieve, como la lana. Entonces Dios eso es lo que hace a través de su gracia, a través de los sacramentos donde fluye su gracia. Pero entonces busquemos esa fuente de vida, busquemos esa fuente de salvación. En el Salmo responsorial, pues el Señor le estamos pidiendo que nos conceda hacer su voluntad. Y nos dice que sacrificio y ofrenda, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exiges holocausto por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tu libro me ordenas hacer tu voluntad, y es esto lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Pidámosle al Señor que de verdad deseemos hacer su voluntad y no tanto la nuestra, que deseemos hacer todo lo que Él nos pide en sus santos mandamientos y que dejemos de lado pues nuestro egoísmo, nuestra flojera espiritual y que comencemos a caminar en fe, que comencemos a caminar en gracia, que comencemos a caminar con la luz del Espíritu Santo para que seamos llamados dichosos, ¿verdad? Y que anunciemos la justicia y que nos alegremos y que busquemos al Señor y así pues obtendremos la salvación y nosotros podremos repetir: qué grande es Dios. En la antífona antes del Evangelio me encanta lo que dice, porque nos está animando, nos está exhortando, nos está invitando a que velemos y que oremos para que puedan presentarme sin temor ante el Hijo del Hombre. Velar no quiere decir, pues, hay que entender bien esto, porque muchos pueden creer que aquí el Evangelio se está refiriendo a estar despiertos, así, físicamente, sin dormir. No. Velar en el Santo Evangelio significa estar preparados en gracia de Dios, bien confesados, bien alimentados con la Santa Eucaristía, para cuando el Señor venga nuevamente como Rey justo, poderoso, a pagar a cada uno según sus obras. Estar preparados, estar en vela, velar y orar. O sea, velemos y oremos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos de
orar al Señor, pedirle a Dios su misericordia, su bondad, su perdón, y pedirle gracias, pedirle que envíe su Espíritu Santo en ayuda nuestra, para que nosotros podamos vivir conforme a su santo evangelio, que podamos vivir conforme a su santa voluntad. Y pues a través de la oración nos vamos a fortalecer y nos vamos a animar, nos vamos a levantar con la ayuda de Dios, y vamos pues a poder estar pues en gracia de Él, ¿verdad? Con los sacramentos, como ya les mencionaba anteriormente. Eso significa velar, estar en vela. Y en el Santo Evangelio pues San Lucas nos narra aquella maravillosa parábola en el capítulo 12, donde dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que nosotros debemos de estar velando, debemos de estar preparados, no debemos de estar dormidos espiritualmente. Debemos de despertar ya, que ya basta, cristianos católicos, ya basta de ser pasivos, de ser flojos, sino que debemos de pedirle a Dios su gracia para poder ser personas de oración, para poder ser personas que leen la Sagrada Escritura, que la meditan, y sobre todo que con la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia de Dios la pongamos por obra. Entonces ven que dice que debemos de ser como esos siervos, como esos criados que están velando, esperando que su Señor regrese de la boda, para abrir la puerta en cuando Él llegue y toque. Dichosos nosotros si cuando el Señor venga nos encuentra velando. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesús venga con su poder y gloria, con sus santos y ángeles, pues ya para dar cuenta a Él nosotros el día del juicio final. Recordemos que hay dos tipos de juicio: el juicio particular, que es cuando cada uno de nosotros muere y nuestra alma va a entregar cuentas a Dios de todo lo que hicimos en vida; y el juicio final, que va a ser cuando el Señor venga ya, su segunda venida escatológica, ya no como un niño recién nacido, sino como un rey poderoso, ¿verdad? Y va a venir con el yelmo en sus manos y va a traer su recompensa, va a venir para pagar a cada uno según sus obras. Y como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, que va a venir y va a separar a los buenos de los malos, a los justos de los injustos, a los buenos los pondrá a su derecha y a los malos los pondrá a su izquierda, y va a comenzar el juicio, ¿verdad?, de las naciones. Entonces debemos de estar en vela, orando, meditando en la palabra de Dios, leyéndola, escudriñando las Escrituras, y sobre todo pidiéndole al Espíritu Santo y a Dios la gracia de poder poner en práctica todo lo que nosotros aprendamos, ¿verdad? Recordemos aquella frase famosa de San Jerónimo, el hombre que tradujo la Santa Escritura del griego al latín. Él dice de que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Entonces, si nosotros queremos conocer más a Dios, queremos conocer más de Él, queremos enamorarnos de Él, queremos amarlo a Él de verdad, debemos de escudriñar las Santas Escrituras, ¿verdad? Sabemos de que para llegar a enamorarse de una persona es necesario estar en contacto, estar en comunicación con esa persona, y es de conocerla, ¿verdad? Así, cuando nosotros pues buscamos una novia para casarnos después, para formar una familia, primero pues comenzamos a hablar con esa persona, a conocernos, a interactuar, a convivir, a compartir, para luego después pues enamorarnos y llegar a formar una familia. Entonces lo mismo en el camino de Dios. Si nosotros queremos amar, servir a nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar en contacto con Él. Recordemos que Él nos da ejemplo, pues Él cada momento que tenía, cada momento a solas que tenía, se iba al apartado a orar a su Padre Celestial. Siempre estaba en comunicación con su Padre Celestial, y nosotros podemos de seguir el ejemplo, ¿verdad? Siempre estar en comunicación con Dios, con la ayuda de la gracia de Dios. Y recordemos, no olvidemos, hermanos, de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y pecadores todos somos. Nadie está exento de pecado en este mundo, todos somos pecadores. Cuando un hermano tuyo te diga de que no va a la iglesia porque es pecador, dile: pues yo voy a la iglesia por ese mismo motivo, porque soy pecador. Porque, como les dije al principio, la iglesia no es un museo para santos, sino que es un hospital para gente enferma y pecadora como todos nosotros. Y cuando alguien te diga de que no va porque íbamos por los hipócritas, tú diles: pues sí, hermano, tienes razón, pero todavía caben más hipócritas. Vente, vamos, acompáñanos, y vamos a estar pues evangelizando a través de
nuestro buen ejemplo, ¿verdad? Nuestras buenas obras. Así de que pidámosle al Señor su gracia para que estemos en vela, para que estemos orantes y vigilantes para la venida de su reino. Y pues termina el Evangelio diciendo de que si el Señor encuentra así a esta gente, los va a llamar dichosos. Y dice que el mismo Señor llegará y si los encuentra en vela, Él mismo se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y así llegue la medianoche o la madrugada, los encuentra en vela, dichosos ellos. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros hacemos todo lo que Dios nos pide con la ayuda de su gracia, recordemos que no estamos solos, hermanos. Tenemos la ayuda de la gracia de Dios, tenemos la ayuda de los sacramentos, tenemos la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, tenemos pues los sacramentos que nos ayudan, ¿verdad? Para que nosotros pues estamos en vela y estemos orantes y vigilantes y estamos luchando por mantenernos firmes, por mantenernos fieles a Dios. Entonces, si nosotros hacemos su voluntad, el mismo Dios nos va a servir y nos va a llamar dichosos. Y qué maravilloso va a ser eso, de sabernos contar dichosos en el reino de los cielos. Pidamos al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra, que venga a iluminar nuestra mente, que venga a encender nuestro corazón, a fortalecer nuestra voluntad, para que todo lo que pensemos, hablemos, hagamos y digamos sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que tengan un feliz y bendecido martes. Bendiciones para todos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.